¿Están por allí ya? Sí, profe. Bueno, bien, ya hemos hablado de las características, los requisitos de los transportes. Ahora, ¿cuándo comienzan este tema del transporte de valores? Un poquito de historia así rápida. ¿Mm? Acordamos que el transporte de valores, ¿no es cierto?, surge por para dar una respuesta a una necesidad en su momento que había de trasladar dinero, de trasladar valores, objetos de distintos tipos de valor, ¿no? Trasladarlo de forma segura entre los bancos, entre las empresas, entre distintos organismos. Entonces, a nivel mundial, puede resumirse en 4 etapas, más o menos. La primera, que fue en el siglo XIX, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, donde los primeros traslados de dinero se hacen de una forma artesanal, es decir, con los mismos empleados bancarios o mensajeros que eran escoltados por la policía o vigilantes armados. Se usaban en ese tiempo carros tirados por caballos o vehículos comunes sin medidas especiales así de seguridad. Después hay una segunda etapa, ¿no es cierto?, que es la etapa que le llamamos de la profesionalización, que es a mediados del siglo XX. Y esta etapa se da ya con el crecimiento del sistema bancario y comercial, ¿no es cierto? Entonces ahí, con ese crecimiento, surge la necesidad de emplear servicios más especializados. Aparecen las primeras empresas privadas de transporte de valores. Esas empresas ya tenían personal que era personal entrenado en este tipo de actividades, ya aparecieron los vehículos blindados, ¿no es cierto? Se empiezan a incorporar distintos protocolos de seguridad, armamento, también comunicaciones radiales. Y así esta evolución, ¿no es cierto?, pasa ya una etapa más, que ya es a fines del siglo XX, y que sería la etapa de la modernización. En esta etapa ya quedan incluidos o se incorporan vehículos blindados, ¿no es cierto?, modernos, con sistema de rastreo satelital, ¿no es cierto?, GPS, comunicaciones encriptadas. Es decir, el personal comienza a recibir ya una formación más específica en seguridad, en defensa personal, en manejo de crisis, en manipulación de armamentos. También en esta etapa, ¿no es cierto?, de la modernización que le llamamos, ya empiezan a aparecer regulaciones estatales para de alguna manera poder controlar esa actividad. Acá en Argentina empiezan a aparecer o aparecen las normas emitidas por el Banco Central de la República Argentina. Y después se llega a la etapa que es la que estamos en la actual, la etapa tecnológica, ¿no es cierto?, actual, que es a donde ya se aplican tecnologías digitales, cámaras de seguimiento en tiempo real, monitoreo remoto, ¿qué más? Dispositivos de bloqueos automáticos. También los sistemas de transporte ya están más integrados con centros de control, con custodia electrónica. Es decir, el foco se amplía ya a la gestión integral de valores, no solo
el transporte, sino también ya la recolección, el conteo, el depósito de valores. En síntesis, el transporte de caudales ha ido evolucionando a lo largo del tiempo desde un traslado manual y precario, en esa época de origen en el siglo XIX, ¿no es cierto?, hasta convertirse en una actividad altamente profesional y controlada tecnológicamente, regulada también por el Estado y que resulta esencial para la seguridad en el sistema financiero. Ya inclusive, ¿no es cierto? En su momento, hace muchos años atrás, ¿no es cierto? Todavía dentro del siglo XX, a consecuencia de que justamente no estaba reglamentado, digamos, no estaba dispuesto de que todo movimiento de dinero se tenía que realizar con vehículos especiales, había muchos que para abaratar costos, ¿no es cierto?, lo hacían en vehículos, lo seguían haciendo en vehículos particulares, pese a que existían los transportes de caudal. Ya después, justamente en esta etapa de modernización con la implementación de las nuevas directivas del Banco Central de la República Argentina, ahí se obligó a toda entidad, todo organismo que moviera dinero, que tuviera que, por ejemplo, supermercados, ya no lo podían hacer en un vehículo particular, sino que ya sí o sí lo tenían que hacer a través de una prestadora de transporte de caudales. En la República Argentina, el traslado de valores, así como en el resto del mundo, también comenzó en forma rudimentaria e iba acompañando lo que es el desarrollo del sistema bancario nacional. Los inicios se remontan primeras décadas del siglo XX, con la expansión ya de los primeros bancos nacionales y extranjeros, como por ejemplo el Banco Nación, el Banco Provincia, el Banco de Londres, etcétera, ¿no es cierto? Surgió como una necesidad porque había que mover dinero, había que mover documentos entre las distintas sucursales. Entonces surge ese traslado de valores, ¿no es cierto? Porque antes, como al igual que en todo el mundo, se hacían con vehículos particulares, se hacían con carros, inclusive tirados por caballos, custodiados por empleados de los mismos bancos. No había normas específicas, no había hasta ese momento vehículos blindados, es decir, se confiaba, digamos, en la discreción de la gente, del empleado que trasladaba, ¿no es cierto? Y sumado a una custodia armada, nada más. En la época de la profesionalización, ya década del 40 al 70, ahí se produce un aumento de la actividad comercial y bancaria, y bueno, y ahí comenzaron a operar distintas empresas privadas especializadas en lo que es el transporte de valores. Ahí se incorporan los camiones blindados, reforzados, personal de seguridad entrenado. Entonces, los bancos, ¿qué es lo que hacen? Comenzaron a delegar esos servicios de movimiento de dinero, de valores, en las compañías. De esa manera reducían riesgos y también los costos internos. En la década del 80 y 90 surge una etapa de regularización y control, que es lo que hace el Banco Central de la República Argentina. Comienza a dictar normas específicas para autorizar, para controlar lo que era el funcionamiento de las empresas transportadoras de caudales. Ninguna empresa podía funcionar si no era autorizada por el Banco Central. Entonces se exigieron vehículos ya blindados, pero homologados
armamento que estuviera especificado en la normativa, es decir, armamento autorizado, no cualquiera, no cualquier armamento, ¿no es cierto? Se exigían seguros, se exigía también protocolos de seguridad ya estandarizados. Y de esa manera se comienzan a consolidar en el mercado, ¿no es cierto?, empresas tanto nacionales como internacionales, como por ejemplo G4S, Brinks, Prosegur en ese momento. Ya en la actualidad, el traslado de valores, digamos, como que forma parte de un sistema de seguridad integrado, ¿no es cierto? Integrado junto con la logística bancaria, ¿no es cierto? Ya tiene monitoreo satelital, tiene comunicación digital, ¿no es cierto? Tiene controles remotos, ¿no es cierto? Ya el personal en la actualidad recibe una formación eh, profesional continua. Entonces la actividad está bien regulada y el Banco Central en forma permanente realiza un control y evaluación, ¿no es cierto? También, aparte de ese control, reciben los controles por parte de los ministerios de seguridad de las provincias, ¿no es cierto? En aquellas provincias que les permite la ley controlar ese tipo de actividad. Acá en la provincia, lo único que puede controlar el DICEP, digamos, es que la empresa esté habilitada y el personal que esté habilitado. Ahora, la normativa respecto al movimiento de caudales, ¿no es cierto?, sobre los vehículos, chaleco, armamento, etcétera, etcétera, todo eso está bajo las normativas del Banco Central. Bien. Ahora vamos con la normativa, ¿no es cierto? La normativa regulatoria del transporte de caudales, ¿no es cierto? Nosotros acá en la provincia tenemos la ley 9578, una ley que fue recientemente sancionada ya por el mes de octubre del año pasado, ¿no es cierto? Que es la ley que reemplazó a la 6441 y que regula todas las actividades de seguridad privada. Esta ley, en su artículo 10 o 10, establece concretamente que quedan excluidas del registro de esta ley, del control de esta ley, todas las personas humanas y jurídicas que desarrollen actividad de servicio de transporte de caudales bancarias y financieras, ¿no es cierto? Esta regulación dice que va a estar a cargo a cargo, sujeta de la normativa y decretos nacionales. O sea que me deja en claro esa ley que el transporte de caudales en Mendoza está regulado por leyes y decretos nacionales y no por la legislación provincial. La legislación provincial me va a exigir a mí de que el vigilador, por ejemplo, primero que la empresa esté autorizada, esté habilitada, y que el vigilador cuente con las credenciales correspondientes. Ahora, más allá de eso, existe una ley, la 9024, que es la que se sancionó en noviembre del año 2017 y es la que regula el tránsito y la seguridad en la provincia. No aborda específicamente el transporte de caudales. Pero ¿qué pasa? Dice que la Dirección de Transporte puede establecer, digamos, regímenes de permiso o autorizaciones respecto al transporte de materiales peligrosos.
de acuerdo a la frecuencia por las zonas urbanas u otros aspectos vinculados a la seguridad pública. Entonces, ¿por qué indico esto? Porque en caso de que el transporte de caudales se considerara una actividad de riesgo, podría estar sujeto a regulaciones específicas por parte de la Autoridad de Transporte Provincial. ¿Mm? Entonces, ¿a qué voy? Que el transporte de caudales en Mendoza está regulado principalmente por normas nacionales. Y la legislación provincial, ¿qué es lo que hace? Complementa estas normativas, ¿no es cierto? Y establece, digamos, disposiciones que estén relacionadas con la seguridad vial y el transporte de materiales peligrosos. ¿Mm? Esto lo digo porque en caso de que pueda llegar a surgir algún conflicto así, ya no surge, cada uno tiene su actividad y transporte puede llegar a controlar como no, pero generalmente no lo controla. Hay una normativa general, hay distintas normativas, como pueden ver acá en la presentación, que tiene que regulan o que tienen alguna injerencia en lo que se refiere al transporte de caudales. Por ejemplo, la ley 20429, que es la Ley Nacional de Armas y Explosivos. ¿Y por qué? Y bueno, porque justamente se utiliza armamento, se utiliza, los vigiladores utilizan chaleco, entonces esas cosas, ¿no es cierto?, están reguladas por esta ley. También está la ley 24449, que es la Ley Nacional de Tránsito, la ley 24557, ¿no es cierto?, de riesgo del trabajo, justamente como protección al personal que se está empleando, al personal de vigiladores que se está empleando. ¿Mm? La ley 25246 de prevención del lavado de dinero, ¿no es cierto?, que esa ley realiza un control sobre las empresas de transportadoras de caudales, ¿no es cierto?, y todas las empresas financieras. La ley 19.130, que es la ley de seguridad bancaria, que me da o me dispone de las condiciones mínimas de seguridad que deben tener las entidades bancarias y donde hace referencia también al transporte de valores. Distintas resoluciones del RENAL y del ANMAC, ¿no es cierto?, sobre el uso, sobre el porte, sobre la custodia de las armas de fuego que tienen que estar, que van en los vehículos de transporte de caudales. La ley 21526 de entidades financieras. Profe, ¿Sí? disculpe, usted dijo la ley 25246, ¿es 25 o es 26246? Disculpe. 25246. Ah, bien, no, porque veo bien, me parece un 6, por eso. Bien, Ah, bien, bien. Muchas gracias. bueno. Bien. Entonces ahora vamos con la ley, ¿no es cierto?, de seguridad bancaria, la 19.130. Esa ley establece, digamos, condiciones mínimas o medidas mínimas de seguridad a todas las entidades financieras en todo el resto del país, en todo el país. Condiciones mínimas, ¿por qué? Porque las empresas financieras están obligadas a cumplir las exigencias de esa ley. Pero, ¿no es cierto?, si quieren incorporar más medidas de seguridad, lo pueden hacer sin ningún tipo de inconveniente. ¿Cuál es el objetivo principal de esta normativa?
justamente establecer las medidas mínimas de seguridad para las entidades financieras dentro de la República Argentina. Y también se aplica, ¿no es cierto?, no solo para las instalaciones financieras, sino también para el transporte de dinero, el transporte de valores. ¿Para qué? Para proteger a las personas y a los bienes que están involucrados dentro de toda la actividad. En relación al ámbito de aplicación, ¿no es cierto?, esta ley es de cumplimiento obligatorio para todas las entidades financieras que están dentro de la, digamos, del ámbito geográfico de la República Argentina. Y acá, dentro de las entidades financieras, se incluyen a los bancos, a las cajas de ahorro, las compañías financieras, las cooperativas de crédito, también entidades de préstamo, etcétera. ¿Y cuáles son las medidas de seguridad a las que se refiere la ley, que están especificadas en esa ley? Bueno, por ejemplo, con respecto a las instalaciones, ¿no es cierto? Dice, por ejemplo, que las entidades, ¿no es cierto? Las entidades financieras deben implementar dispositivos de seguridad dentro de sus edificios, tanto en la casa central como en las sucursales, como en delegaciones, como en oficinas. ¿Para qué? Con una finalidad de prevenir delitos, ¿no es cierto? Y lógicamente proteger a las personas, a los empleados, o sea, a las personas, terceros y los bienes. El Banco Central de la República Argentina es responsable de verificar el cumplimiento de estas medidas. ¿Cómo lo hace? Y lo hace, ¿no es cierto?, a través de organismos. Por ejemplo, nosotros acá en el Ministerio de Seguridad está la División de Seguridad Bancaria, ¿no es cierto?, que es la encargada justamente de cumplimentar, no de cumplir, de hacer que se cumplan las medidas dispuestas por el Banco Central. El Banco Central recibe asesoramiento de la Policía Federal, ¿no es cierto?, en la capital federal, y en las provincias por los distintos componentes de seguridad. Por ejemplo, como les dije, acá en la provincia, la división o dirección de seguridad bancaria. Entre las medidas de seguridad también están los del transporte de dinero, los transportes de valores, que esta ley establece, ¿no es cierto?, que las entidades financieras deben adoptar medidas de seguridad para transportar los valores o el dinero, ya sea, ¿no es cierto?, por medios propios de terceros. Cuando yo digo medios propios o de terceros, significa que cuando tienen transportes propios de seguridad, es decir, transporte propio de valores. Si no, tienen que contratar, por eso dice de tercero, contratar transporte de valores. Otra de las medidas de seguridad es la verificación y control. Respecto a este punto, el Banco Central, lógicamente con el apoyo de las distintas fuerzas de seguridad, debe verificar al menos semestralmente, cada 6 meses, el cumplimiento de las medidas de seguridad que se implementan o que han implementado las entidades financieras. Como les dije, son condiciones exigibles por el Banco Central. La financiera puede poner más medidas de seguridad si lo considera necesario. Es decir, por ejemplo, a ver, un ejemplo burdo, el Banco Central le dice que tiene que tener una separación entre las cajas, el sector de caja y del público, de un cristal de
10 milímetros. Y bueno, y la financiera le quiere poner un cristal de 20 milímetros. Es decir, que las medidas de seguridad que adopte la financiera, la compañía financiera, banco, lo que sea, ¿no? Hacia arriba, no hay problema. ¿Mm? El tema es que cumpla con esas condiciones mínimas. Y en caso de detectar algún incumplimiento, el Banco Central de la República Argentina instruye un sumario administrativo y aplica sanciones de acuerdo a la ley, a la 21526. ¿Mm? ¿Cuáles son las sanciones? Bueno, las entidades que no cumplen con las disposiciones de la ley, y bueno, hay medidas correctivas determinadas por el Banco Central, ¿no es cierto? Que pueden ser multas, que pueden ser inhabilitaciones, de acuerdo a lo que establece el Banco Central en su normativa. ¿Por qué es importante esta ley? Porque esta ley, ¿no es cierto?, es fundamental para garantizar la seguridad física y operativa de todas las entidades financieras que están dentro del territorio de la República Argentina. Esta ley no solo protege a las entidades concretamente, sino también protege a las personas como activos que están involucrados dentro de la actividad financiera, dentro de la actividad bancaria. Preguntas. ¿Preguntas? No, profe, no tengo ninguna pregunta. No, no, de mi ¿Cómo? parte tampoco ninguna duda. De mi parte no tengo pregunta. Emiliano, ¿levantaste la mano? Emiliano. Hola, profe. Buenas tardes. Bueno, Sobre la ley de 19.130, no quiero comprometer a ninguna empresa, obviamente. Hay ¿cómo? empresas que pagan poco, no quiero meter en las empresas de seguridad, pero no pagan esa dicha ley. No te entendí bien lo que dijiste. Que le explico que hay muchas empresas de seguridad que no cumplen esa ley. O sea, la ley que usted estaba explicando al principio, la 19.130. Claro, es que a ver, esa ley, ¿no es cierto?, está referida más que nada eh, a las medidas de seguridad que deben cumplir ¿cómo se llama?, las entidades financieras. Son las medidas de seguridad que tiene que cumplir la entidad, no la empresa de seguridad. ¿Está? Exacto. Vos comenzaste diciendo las empresas pagan poco, algo así, creo que te escuché así a media. Sí, las que pagan del sueldo del millón para abajo. Claro. A ver, convengamos que mientras no haya una unificación de las leyes, es decir, cada provincia tiene su ley, cada provincia interpreta la seguridad privada a su manera. El sindicato, si bien es cierto a nivel nacional, junto con el CAESI, que se reúne justamente para tratar lo que es las paritarias, por así decirlo, no hay un elemento, digamos, que les exija a las empresas que todas tienen que estar sujetas a esos valores, que les exija a las empresas que todos tienen que pagar, como suelen decir ustedes, dentro del convenio. ¿Mm?
Claro, exacto. Por eso es que hay tanta irregularidad. Generalmente las empresas de transporte, no sé cómo se manejan, pero no hay mayores inconvenientes en lo que se refiere al transporte de caudales porque, a ver, yo, empresa transportadora, te tengo que tener pago a vos de acuerdo a lo que dice el convenio y todo, porque es un riesgo que yo te tenga mal pago porque mañana vos en tu salida a la calle te vas a llevar el camión o te vas a hacerme saltar el camión o me vas a filtrar la información. ¿Se entiende esto? Por Sí, eso es que cuando se hace eh, una entrevista al personal que va a trabajar en transporte de valores, es necesario saber, por ejemplo, que el personal no consuma, que esa persona no tenga deudas, que no tenga esas inclinaciones por el juego, o sea, cualquier situación que me haga a mí sospechar o peligrar, ¿no es cierto?, de que que puedo llegar a tener alguna situación negativa con los valores que me va a transportar en el vehículo esa persona, ¿me entienden? Pero en general, las otras empresas de seguridad, y sí, todas pagan mal. O sea, son muy pocas las que pagan, como decía, el millón para arriba. Hay empresas que no te pagan horas extras. Hay empresas que el sindicato dice, bueno, creo que son hasta 240 horas pueden trabajar. Entonces hay empresas que se rigen por eso y dicen, bueno, vos trabajás hasta 240, con eso tenés un sueldo. Ya pasado eso, yo no te pago las horas extras. Entonces, muchas veces los vigiladores se mantienen en el ritmo ese irregular por la sencilla razón de que no pueden estar por todos yendo, este, yendo de empresa a empresa porque en algún momento se les va a pasar, no se les va a pasar, pero va a llegar una edad que en las empresas les van a decir, no, yo no te tomo porque te considero que ya no pasaste una edad útil, ¿me entienden? Entonces el vigilador soporta y soporta y soporta esas situaciones. Es lamentable, pero no hay un instrumento que diga, bueno, porque sí, a ver, vos vas a hacer juicio a la empresa, te vas a ir, vas a hacer juicio, pero ¿qué juicio le vas a hacer a la empresa si ese juicio vas a ir al sindicato, vas a ir al Ministerio de Trabajo, vas a hacer la denuncia, todo, a la justicia laboral, pero ¿cuánto va a demorar para que te paguen lo que realmente te tienen que pagar? Entonces termina claro, el vigilador arreglando con la empresa y dice, bueno, ¿cuánto me den? Tanto, bueno, denme tanto y listo. Y terminan arreglándose así, en forma, como quien dice, extraoficial, ¿o no? Va, al menos es lo que yo este, conozco por los comentarios. Yo le doy clase a los vigiladores desde el año 2016, cuando comenzaron a darse los cursos en la masa. O sea que hay un montón de historias que me han llegado, o sea, no, yo no lo palpo personalmente. perfecto, profe. Muchísimas gracias por sacarme la duda. Bueno, bien, ¿alguna otra duda o alguna otra pregunta? Sí, profe John, quería Sí, hacer una pregunta. Yo no estoy trabajando de guardia de seguridad, no sé si me escucha porque se me corta un poco el internet. te escucho. Bien. Yo fui a una entrevista de una empresa de acá en el centro. Me hicieron firmar los papeles para yo ingresar a la empresa. Pero como no tenía la tarjeta Repri hecha, me dijo, bueno, cuando la tengas, volvé. Y me hicieron firmar los papeles, pero después cuando tuve la tarjeta, avisé, no me llamaron. Lo que yo no sé si sé bien es el tema de firmar los papeles como para ingresar. Yo me iba a acercar de vuelta ahora a la empresa para ver esos papeles porque yo he firmado que
para ingresar a esa empresa. Y me hicieron firmar también un papel diciendo que si yo trabajaba en un, ¿cómo se llama? En los barrios privados, todo lo que se pasaba ahí adentro no se podía decir. Que dice que es una multa que yo de 10 millones que te pueden hacer. ¿Es cierto o no? A ver, en toda empresa te van a hacer firmar un contrato de confidencialidad. Es decir, Bien, vos, como personal de seguridad privada, estés sí. en el objetivo que esté, cualquiera sea, no podés divulgar la información que vos tengas como a consecuencia de la tarea que vos realizás. ¿Te imaginás? Bien. Vos estás el que hace seguridad privada en un barrio privado. Y bueno, ese se conoce a todos los vecinos, a la larga va a conocer a todos los vecinos y va a saber, va a enterar que el vecino tal sale con la vecina tal, o que cuando se va Sí, el vecino de la casa entra la otra vecina y así. O sea, eso intimidades, ¿no es cierto? O que en una casa hay gritos y qué sé yo. Bueno, todas esas cosas son justamente confidenciales. ¿Mm? sí, sí, lo que yo le pregunto es que me hicieron firmar, pero yo no empecé a trabajar nunca en esa empresa. Y claro, o sea, a ver, vos en teoría tendrías que ir a la empresa, ¿no es cierto? Bien, Porque vos firmaste una documentación. Si bien es cierto que esa documentación no tiene valor validez. porque no te van a hacer nada, ¿me entendés? O sea, no te van a reclamar nada ni nada por el estilo, porque ahí no dice que sos empleada nada más, sino vos das los datos tuyos y todo eso. Raro porque generalmente esos tipos de contratos, como otros declarando el domicilio y todo eso, se firman cuando ya sos trabajador, cuando empezás a trabajar, porque siempre Sí, esa es otra de las cuestiones de que muchas veces empezás a trabajar y estás, como quien dice, a prueba, 3, 4 meses. sí. En esos 4 meses, si bien tenés seguro y todas esas cosas, no tenés una relación de dependencia directa, o sea, no sos un, un empleado fijo. ¿M? Entonces, ¿qué pasa? Que vos a los 2 meses no, se cayó el objetivo o pasó algo con vos y dice, bueno, no trabajás más y listo, o sea, no hay muchos reclamos ni nada por el estilo, o sea, no te tienen que indemnizar, nada. Pero eso, yendo Claro. al tema que vos firmás, no sé, o sea, supongo que habrás leído lo que has firmado. No, sí, me pedía como, bueno, yo ya he trabajado en otras empresas, no de guardia de seguridad, pero lo mismo para entrar. Y ellos me dijeron, cuando vos tengas la tarjeta Repri, pues yo me estaba haciendo los análisis y todas esas cosas, me dice, vení y, bueno, las avisé todo, me dice, mira, lo que pasa es que el puesto ya está ocupado. Ya te vamos a avisar en la brevedad, me dijeron. Y pasó. Yo Entonces, la digo, no credencial sé la si tenés. acerca. ¿Cómo? La credencial la tenés. Sí, la de credencial sí la hice. Y bueno, ¿y eso la presentaste ya? Y fui a la empresa, pero me dijeron que ya habían contratado personal que me iban a avisar en brevedad. Eso es lo que me dijeron. Claro. Y sí, eso es lo que, a ver, es tanta la cantidad de gente que hay. ¿M? ¿Y qué pasa? Que hay empresas que, como decía el compañero, creo que era Emiliano ahí, que decía que pagaban mal. ¿Y qué pasa? Que también hay que no entender, o sea, no me refiero a que, bueno, uno sea condescendiente con la empresa, pero hay que entender de que, por ejemplo, hay empresas que están trabajando, entonces ofrecen su servicio para que más o menos, porque esto es un negocio, entonces para que más o menos tenga un cierto rango de ganancia, tienen que cobrar a un determinado precio el servicio. Hay otras empresas que justamente pagando mal al vigilador, cobran más barato los servicios. Entonces, este es un tema de oferta y demanda y la persona
que compra, que contrata el servicio de seguridad, y bueno, va a contratar lo más barato. Ahora, antes se contrataba, digamos, lo mejorcito, ahora, bueno, se contrata lo más barato porque da la situación económica que hay en el país. Ujú. Entonces, se van a encontrar con ese problema, pero fíjense que justamente esta mañana hubo una reunión en el DICEP donde van a empezar a incorporar aparentemente, o sea, primero van a empezar con una capacitación del personal de vigiladores, el que quiera, lógicamente, sobre los eventos masivos, es decir, fútbol, recitales, todo eso. ¿Por qué? Porque las empresas ahora, lo que se pretende, a ver, ¿vieron cuando ustedes ven en otro país, por ejemplo, en una cancha de fútbol, que hay mucha seguridad privada en el interior? ¿Mm? Y que hay pocos policías? Bueno, eso es lo que se pretende, que a lo largo del tiempo, o sea, con el paso del tiempo, todos esos espectáculos masivos que hay, sea menor la cantidad de policías. Y por ejemplo, fíjense que están viendo, vieron la figura que ustedes no pueden hacer requisa, más de decirle muéstreme el bolso, pero están trabajando con el término de revisión, es decir, el vigilador va a poder hacer una revisión, una inspección. Entonces yo no te voy a palpar una requisa personal, pero sí voy a hacer una revisión, que eso sí lo permitiría la ley. Entonces con eso, en un futuro, ya ese trabajo que hace la policía de palpar a la gente cuando va ingresando a la cancha, bueno, lo haría también la seguridad privada. Es decir, policía, seguridad, policía, seguridad, policía, seguridad. Es decir, intercalada el personal de seguridad privada haciendo ese tipo de actividad. Eso, ¿qué va, qué va, qué va a significar? Y que se amplíe el espectro. Las mujeres, por ejemplo, que en muchas empresas no son tomadas porque toman hombres nada más, y bueno, la empresa que haga ese tipo de actividades y que cubra eventos así, va a tener que emplear mujeres porque para revisar a una mujer va a tener que ser una mujer vigiladora, ¿me entienden? Es decir, lo que se pretende es eso, que se amplíe el espectro de trabajo de la seguridad privada y bueno, eso lógicamente va a traer mayor actividad y en un futuro, bueno, todo a futuro, pero evidentemente se quiere hacer pronto eso. Así que no, no desmoralizarse si no se consigue trabajo rápido, ya va a haber, y aparte hay mucha renovación de gente. Lucas, ¿levantaste la mano? Sí, me causó curiosidad el tema de los contratos de confidencialidad y también, o sea, como que hay una contradicción con lo que hablamos el otro día del tema de ser cómplice. O sea, es muy delgada la línea de que puedes llegar a ser cómplice de algún delito por respetar el contrato De ¿cómo se llama? confidencialidad. De confidencialidad. A eso es lo que yo voy. O sea, si vos ves un delito, pero firmaste ese contrato, ¿qué haces? No, pero es que no. El contrato de confidencialidad se refiere a que vos divulgues información sensible del lugar donde vos estás prestando servicio, que la divulgues al exterior, ¿no es Sí. cierto? Por ejemplo, a ver, vos estás en un objetivo, ¿no? Y vos ves que, qué sé yo, no sé, a ver, o trabajás en transporte de valores, ¿no? Y sabés que el transporte de valores, que vos
tu actividad es ir a determinados lugares. Y bueno, y eso vos lo charlás en tu casa, tu señora, qué sé yo, va al almacén y se encuentra con otra. Ah, mi esposo también trabaja en transporte de los camiones blindados. Sí, ¿qué es lo que? Y no, va a tal lado. Ah, no, el mío va para San Martín. Y eso se va, esa información se dispersa, ¿no es cierto? Eso me refiero, información sensible. Ah, Ahora, los delitos, la falta, el vigilador tiene obligación de comunicarla. Esa información, ¿a quién? ¿A la sí. empresa o a la ¿Cómo? justicia? ¿A la empresa o a una fiscalía? No, eso vos lo comunicás a la empresa y la empresa lo comunica a la fiscalía. Si hay que A ver, si vos ves que tu compañero, por ejemplo, está, supongamos, pero lleva muchas medidas de seguridad, pero por ejemplo, que él abre el bolso y saca, no sé, saca plata, y bueno, vos tenés que comunicarlo, o sea, porque si vos te quedas callado, ahí sí vas a ser cómplice de la acción, ¿me entendés? Ujú. Vas a ser encubridor. Bien, ¿Me explico? sí, El contrato de confidencialidad no se refiere a que si vos detectás un delito no lo comuniques, sino el contrato de confidencialidad se refiere a información sensible, a información que vos puedas ventilar, que puedas dar por ahí y que pueda ser perjudicial para el lugar, para el objetivo que vos estás cumpliendo. ¿Mm? bien. Qué sé yo, una información simple es, por ejemplo, que si vos divulgas, trabajás en prestás, en un objetivo, en un comercio cualquiera, o decir, no, en el horario, qué sé yo, de 14 a 14:30 no hay nadie ahí porque queda uno solo porque los otros empleados se van a comer. Y Sí. bueno, es información sensible porque esa información se puede aprovechar por los delincuentes para poder asaltar ahí. ¿Me Ujú. explico? Sí, sí, está bien. Ah, pues te comento un caso que me contó una compañera que encontró en un establecimiento, encontró dos menores teniendo relaciones. Sí. Y ella tuvo que hacer, o sea, después ellos le decían que no hiciera nada, pero ella tuvo que hacer el informe, ¿me entendés? A la empresa, ¿me entendés? Pero es Claro. como que es algo, es complicado, ¿me entendés? Como, ¿me entendés? ¿Qué haces? ¿Te quedas callado? Y dije, no, pero, o sea, y dijo, no, porque y la piba puede decir que la violaron y yo soy cómplice y estoy hasta las manos, ¿me dice? Y yo, claro, está bien, le digo, va, qué sé yo, ¿viste? Pero por ahí pasa ese tipo de situaciones, qué sé yo, o convivencia entre compañeros, qué sé yo, si vos ves alguna violencia o, no sé, ¿me entendés? Un maltrato, ¿me entendés? Eso, ¿me entendés? No puedes como que callarte, ¿me entendés? Porque eso es como cómplice. No, O violencia física. claro. A ver, ustedes tienen la obligación de comunicar los delitos de acción pública, Bien, que ya lo vimos en las clases ahí, que son robos, hurto, ese tipo de cosas que son los más comunes. Pero un hecho de violencia física, ¿no es cierto? Así sea una pelea entre dos empleados, más allá de separarlos, pero ustedes esa situación acostúmbrense a comunicar todo, elaborar un informe, aunque sea manuscrito, y pasárselo al supervisor de ustedes. ¿Por qué razón? Y bueno, porque mañana resulta ser de que alguno de ellos va a decir, sí, pasó esto y el vigilador no hizo absolutamente nada. ¿Mm? eso, sí. Entonces, cuando le diga, ¿por qué no hizo nada? Mire, yo hice un informe, el supervisor lo tiene. Y el supervisor será quien podrá decirle, mire, es un delito dependiente a instancia privada y si la persona no hace una denuncia no podemos intervenir, pero yo tengo conocimiento de la situación. ¿Me entienden? Y listo, ahí nos cubrimos. A eso lo voy. Claro. Ustedes, toda novedad, ustedes la tienen que comunicar. Imagínate que vos estás, por ejemplo, en un supermercado, que es lo más común, lo que ocurre generalmente en un supermercado. ¿Qué sucede? Sorprenden a una persona, qué sé yo, justo sale corriendo, vos lo agarraste y todo con el encargado. Se estaba llevando, no sé, un elemento de ahí, una botella de vino, un kilo de carne o un desodorante, lo que sea.
estaba cometiendo una tentativa de hurto. Y ponerle que el encargado diga, no, déjalo, ya está, ya lo recuperamos, mira, andate para allá, qué sé yo, y lo dejáis. No, yo no voy a hacer denuncia ni nada. Ustedes igual, ustedes hacen un informecito, ustedes comunican al supervisor de ustedes, porque es un delito de acción pública y en realidad ellos tienen que denunciar la situación. Y ocurre muchas veces que dicen, no, que después tengo que ir a la comisaría, me citan después del juzgado, qué sé yo, no. Por esto ya lo recuperamos, listo, no pasó nada. ¿Me entienden? Bien, ¿Por qué? Porque mañana salta la pelota de que sí, que había pasado tal cosa y el vigilador no hizo nada, se quedó callado. perfecto. Ojo con eso Gracias. porque ustedes van a caer, o sea, administrativamente, más que nada, los pueden llegar a sancionar de la empresa. Es decir, ¿por qué no comunicaste tal cosa? ¿Mm? Muchas veces es mejor perder unos minutos y elaborar un informe, y bueno, y después, si salta la pelota, o así dicho vulgarmente, ¿no es cierto? Ya estoy cubierto, ¿me entienden? Bueno. ¿Qué hora es? Las 6:15. A ver. Bueno, nos tomamos media horita hasta las 7:15. ¿Ah? Y a las 7:15 retomamos y ahí va a ser cortito, nada más, 20 minutos y vamos a cortar, ¿saben? ¿Ah? Bueno, Bueno, 7 menos profe. cuarto. 7:15. 18:45, ¿ah? Bien. Bueno, nos vemos enseguida.